Amados hermanos, muy buenas noches. Buenas noches en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. ¿Qué tal, hermanos? Estamos aquí como siempre, cada martes, cada jueves, cada vez que, el Señor nos concede hacerlo, con el firme propósito de transmitir, de estar un ratico más con ustedes aquí a través de estos medios para llevar adelante una reunión más. Todos bienvenidos. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tener varias lecturas de la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo el Salmo 51. Salmo número 51, le invito en casa a usted, estimado hermano, estimada hermana, disponga de la palabra de Dios en su celular o ahí en físico el libro y abrimos en el Salmo número 51. Este Salmo 51 tiene exactamente 19 versículos y entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no que quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bien, muy bien. Ahí está leído el Salmo número 51. Y él tiene un título que dice Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este salmo comienza con una exclamación pidiéndole a Dios misericordia y un ruego, lávame, límpiame, un reconocimiento, reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo, una confesión, un reconocimiento. Un reconocimiento de Dios, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Una petición, purifícame con hisopo y seré limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, es un salmo, el Salmo 51 es todo una extensa enseñanza muy bonita sobre Dios, sobre su misericordia, sobre el hombre, sobre la situación y todo ello. Quisiera, hermanos queridos, antes de avanzar, hacerles una advertencia. Tenemos lluvia en este momento.
aunque ha bajado un poquito. Tenemos varios bajones de luz, ya hemos tenido bajones de luz aquí. Así que cualquier cosa que se interrumpa la transmisión, por favor, pues mucha paciencia y usted continúe su culto allá familiar, si en debido caso se llegaría a cortar la señal. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta noche, por su inmenso amor y bondad, por tu misericordia, porque nos permites estar aquí, oh Dios, para glorificarte, para honrarte y para bendecirte. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el día de hoy para vivir. Y nos has dado, Señor, la dicha de vivirlo. Y nos has dado, Dios, la lluvia, el sol, el alimento, el aire. Nos has dado, Dios, la vida, el don de la vida. Nos has dado su palabra, que ya hemos leído muchas veces en el día de hoy. Quizás algunos no la han podido leer en el día, ya recién la escuchan. Pero gracias, oh Dios, porque sea una vez o dos o tres o muchas veces hemos leído tu palabra hoy, amado Dios. Muchas gracias, Señor, porque hemos encontrado en tu palabra enseñanza, refrigerio, ayuda, consuelo, instrucción para nuestra vida. Muchísimas gracias, oh Dios, por esta noche. Muchísimas gracias por cada hermano allá conectado y que tras de los equipos participa de esta reunión. Diríjanos y bendíganos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a volver nuestros ojos de nuevo, estimados hermanos, al Salmo 51. Vamos a volver otra vez al Salmo 51, nuestros ojos, hermanos, y vamos a meditar unos instantes. Dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Todo lo que hace el salmista en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y quisiera que enfatizáramos unos segundos este versículo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amados hermanos, indudablemente que si no fuera por la misericordia de nuestro Dios, si no fuera por la multitud de sus piedades, la humanidad no tuviera el privilegio que tiene hoy en día y nosotros no tuviéramos este honroso y maravilloso privilegio de participar de las cosas de Dios. Bien, el salmista exclama, ten piedad, piedad, misericordia, ese amor, esa bondad, esa benevolencia, conforme a la grandeza de la misericordia de Dios y conforme a esa multitud de su bondad, borrar, quitar, desaparecer las rebeliones, que son muchas, ¿cierto? Son muchas. La humanidad, si hay algo que tiene claro, es el pecado. Lo tiene clarito. La humanidad tiene más claro en la mente el pecar que cualquier otra cosa. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Expresiones profundas de un corazón sinceramente arrepentido y sinceramente con el deseo de volver a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios ahora, estimados hermanos. Vamos a compartir las acciones de gracias. Y quiero que en esta noche demos gracias a Dios por la iglesia. A pesar de todas estas circunstancias, hermanos, en que nos hemos visto abocados, la iglesia sigue adelante. Vamos a darle gracias a Dios por la iglesia. Hay un famoso coro, no sé si usted lo recuerda, estimado hermano, que dice, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Nada la detiene o nadie la detiene para predicar. Así ha sido siempre. En toda circunstancia difícil, la iglesia ha estado ahí, cumpliendo el propósito de Dios. Así que vamos a darle gracias, porque a pesar de todas estas circunstancias, la iglesia ha podido seguir adelante. También démosle gracias, estimados hermanos,
por todas esas cantidades de hermanos, amigos, personas por las que hemos orado por sanidad y gracias a Dios se han recuperado. Gracias a Dios se han restaurado, gracias al Señor se han sanado y hemos visto la mano de Dios obrando ahí. También como démosle gracias a Dios porque en toda esta circunstancia difícil se han abierto nuevos espacios para predicar el Evangelio. Ha habido oportunidad para testificar. Demos gracias a Dios también, estimados hermanos, en esta noche, por los misioneros, por las obras misioneras del concilio. Obras misioneras que, permítanme recordar algunas que tenemos nosotros, por ejemplo, en Málaga, en Sardinata, en Campo 2, en Camilo Daza y en Chitagat, en Sardinata también, hay varias obras con hermanos al frente, pastores. Recordamos misioneros como Naín, Pacheco, Marcelino, Cáceres, Cristian y otros hermanos. Así que oremos como los misioneros y también vamos a, más que orar, a dar gracias por el trabajo de ellos y dar gracias también, hermanos, por los pastores y el liderazgo del concilio, de cada iglesia local. Y démosle gracias a Dios porque ya las iglesias todas han ido abriendo poco a poco el templo. Así que, hermanos, bueno, vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta noche, bendito Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Padre querido, porque tú nos has dado la preciosa vida para interceder y para orar y clamar. Darte gracias, Señor, por tu iglesia. Porque a pesar de todas las cosas, todas las vicisitudes que han habido en estos últimos días, en estos últimos meses, tu iglesia ha seguido adelante. Tu iglesia ha seguido caminando y nada la detiene para predicar. Gracias porque tu iglesia es tu cuerpo viviente en esta tierra que transita solo cumpliendo propósitos tuyos, propósitos inquebrantables, propósitos incuestionables y que son perfectos conforme a tu santa voluntad. Gracias por cada congregación de nuestro concilio, por las obras en cada barrio, por las obras en los municipios fuera de Cúcuta, en el campo, por las obras misioneras también muchas gracias. Gracias por los hermanos misioneros, los pastores que trabajan en esas congregaciones día a día y en este tiempo con limitaciones, pero gracias, oh Dios, porque tú sigues haciendo la obra a través de cada uno de ellos. Gracias por cada pastor de cada iglesia, por cada líder, por cada hermano que ayuda, que sirve, que colabora, por cada colaborador, cada servidor. Gracias, oh Dios, porque tú bendices cada hogar y cada familia de nuestra congregación conforme a tu gracia preciosa. Gracias por las personas que se han restaurado en su salud en estos últimos tiempos de enfermedad, de epidemia, cuando han manifestado diversas enfermedades y se ha orado y se ha colocado en manos tuyas. Gracias porque también hemos visto tu obrar en cada uno de ellos. Muchas gracias, Señor Dios de los cielos, por ello. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú has obrado conforme a tu infinita y maravillosa gracia y misericordia también, obrando sanidad en cada uno de ellos. Gracias. Gracias te damos, Señor, porque ya muchas congregaciones nuestras se han abierto poco a poco. Gracias por los hermanos que han podido congregarse ya 1 o 2 veces. Gracias por las iglesias que van a empezar a abrir de nuevo. Gracias, oh Dios, porque nos permites volver, Señor, a reencontrarnos, quizás con un poco de diferencia con el pasado, pero gracias, oh Dios. Todos los tiempos en tus manos son perfectos y son buenos para nosotros. Muchísimas gracias te damos ahora, Padre, por la obra gloriosa de misericordia en la cruz por cada uno de nosotros, por la obra preciosa de salvación a favor de nosotros. Gracias porque en Cristo Jesús hemos hallado la salud, la redención, la liberación de nuestras almas. Gracias, muchas gracias.
Y muchas gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar al frente hoy para compartir con cada hermano allá en la casa. En el nombre de Cristo nuestro Señor, muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a dedicar tiempito para leer y para orar, les dije al comienzo. Vamos a irnos a Romanos. Romanos, la epístola a los Romanos, y vamos a estar leyendo uno de los capítulos, bueno, que yo llamo muy sobresalientes de la Biblia. Es el capítulo 8, el capítulo número 8 de Romanos. Y vamos a estar leyendo todo el capítulo, son 39 versículos. Vamos a estar leyéndolo todo. Vamos a estar leyéndolo hasta el verso 27 y ahí haremos un alto para orar y luego continuaremos. Aliste la palabra de Dios, ya la debe tener lista en su casa, así que, bueno, vamos a leerla. Sigue la lectura o me acompaña con ella. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, dice la palabra, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este es uno de los capítulos más llamativos para mí del libro de la carta a los romanos. Y quiero que oremos a Dios y expongamos delante de nuestro Dios. Allá desde su casa usted tiene seguramente muchas peticiones, muchas inquietudes en su corazón, propósitos, y entonces usted va a elevar allí esta oración a nuestro Dios. Yo la guiaré de acá y usted va a colocar todo eso en manos de Dios. Pero recordemos en esta oración, por supuesto, hermanos, a los enfermos. Hay personas enfermas y en este momento, dentro de o entre tantas personas enfermas, recuerdo a la señora mamá de nuestro hermano pastor Fabián Rincón, que se encuentra en Ocaña. Ya él viajó para allá para estar con ella. Están a punto de internarla en la UCI, tiene problemas de salud. Clara Montaño se llama ella. Y hay otros enfermos, Jaime Bonilla recuerdo también. No tengo el listado aquí en mi mano, pero sé que usted también se acuerda de algunos. Nuestro hermano Ever, nuestro hermano Salomón, nuestro hermano Alejandro y otras tantas personas. Vamos a incluir, aparte de nuestras peticiones personales, a los enfermos. Es necesario que oremos por los enfermos. Es necesario que clamemos unos por otros. Gálatas dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y en ocasiones, como dice aquí Romanos, a veces no podemos pedir porque como que no entendemos cómo es que podemos pedir. Hay personas que pueden estar atribuladas por situaciones y circunstancias en la vida. Ahí en ese momento interviene el Espíritu para clamar por ellos, pero también nosotros o nuestros hermanos. Por eso dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así que oramos por los enfermos, pero también estemos orando, hermanos, por esta situación del país y del mundo. Hay mucha zozobra en el mundo en estos días. Hay amenazas de una cosa, amenazas de conflicto de otra. Hay mucha violencia. Es necesario orar. No será seguramente una oración para que Dios calme la violencia. Nuestra oración será para que le permita a la Iglesia testificar en medio de un mundo perdido. También oremos, estimados hermanos, por cada familia de la Iglesia, por cada hogar, por cada pareja, para que el Señor nos permita disfrutar la vida de hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, ahí en familia. Y sigamos orando por nuestras congregaciones, por las que ya abrieron y por las que irán a abrir. ¿Listo? Entonces, adelante, hermano, desde casa, oramos con todo el fervor a nuestro Dios. Precioso y maravilloso Señor, una vez más vamos a tu presencia, bendito Dios, para recordar hoy, en este instante, cada persona que tiene necesidades físicas, de salud, que tiene la necesidad de ser restablecido en su salud. Cada hermano, cada hermana que está padeciendo dolencias, dificultades en sus cuerpos, amado Dios. Oramos en el nombre de Cristo, seas tú, con tu precioso amor, benevolencia, como exclamó el salmista, conforme a la multitud de tus bondades, oh Dios, obrando en la vida de los enfermos. Fortaléceles, aliénteles, dales la paciencia, y a la familia, oh Dios, toda la quietud, toda la paz, entendiendo, Dios, que todos nosotros
En esta tierra, Señor, somos solo pasajeros, pero en tanto que andamos en esta tierra, tú estás con nosotros. Y seguramente después de partir de esta tierra, aún más allá de la muerte, como dice también su palabra. Oramos por cada persona que tiene sus necesidades, amado Dios, por los propósitos de cada hogar, de cada familia. Oramos, soberano Señor, por la vida de los matrimonios, por el varón de la casa, por la dama de la casa, por los hijos. Bendiga cada hogar, cada familia. En el nombre de Cristo seas tú ayudando en sus anhelos, en sus propósitos. Guarda en santidad su relación, su amistad, su vida habitual. Que seas tú el huésped principal de su sala, de su alcoba, de su cocina, de su comedor, de todas partes. Que tú cuentes a la hora de acostarse, a la hora de levantarse. Que tú cuentes para ellos a la hora de tomar decisiones. Que tú seas el principal de nuestra mesa, el principal de nuestra reunión de oración, reunión de charla en familia. Bendiga cada hogar, la vida espiritual de nuestros hijos. Guarda y cuida de cada uno de ellos, amado Señor. Bendiga a tu iglesia, bendiga a cada iglesia que se ha ido abriendo, Padre amado, la sabiduría a cada pastor para avanzar, Señor, en este nuevo sistema de enseñanza de su palabra, la forma como ahora se exige, y bendiga, Padre querido, cada hermano. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Seguimos leyendo, amados hermanos, para completar la lectura de Romanos 8. Quedamos en el verso 27 y ahora avanzamos al verso 28 hasta el 39. ¿Listo? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con nosotros, con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Desde el verso 28 hasta el verso 39, en esta noche vamos a hacer una pequeña reflexión. Tiene un título la Biblia que dice más que vencedores. Cuando hablamos de victoria en la vida cristiana, estamos hablando de una de las facetas muy importantes para un cristiano. Cuando hablamos de victoria, estamos hablando de un acontecimiento demasiado importante para la vida de una persona. Cuando hablamos de victoria, estamos hablando de una meta cumplida. Cuando hablamos de victoria, estamos hablando de propósitos cumplidos. Cuando hablamos de victoria, estamos hablando de alegría, de euforia, de gozo. Por ejemplo, cuando alguien cumple las metas en su estudio, cuando alguien cumple sus años de vida, cada paso es un motivo y una razón para una victoria. Y un hecho evidente de que se ha sobrepasado una etapa de la vida y se ha obtenido el éxito.
Pero también, hermanos, cuando hablamos de victoria, es posible que cualquier cristiano desprevenido piense que la victoria se debió, se dio, o se está dando, o se da por la capacidad humana. Que se pudo vencer porque fue muy astuto, porque fue muy hábil, porque fue muy cuidadoso, porque fue muy precavido, o porque hizo las cosas bien. Y es posible que uno, frente a los testimonios y frente a las historias que uno relata cuando Dios le permite tener alguna victoria, es posible que uno se enorgullezca, a lo mejor sin querer, u otras veces puede ser que se realce la persona antes que Dios. Y en estos pasajes, usted habrá leído estos pasajes muchas veces. En estos pasajes que he leído del 28 en adelante, la razón de ser, la fuente de la victoria es Dios. Aquí no hay nada absolutamente que el hombre haga que esté reseñado en estos textos donde se le pueda atribuir a él o a su capacidad o a su sabiduría o a su inteligencia. Mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La fuente de toda victoria es Dios, porque si no fuéramos llamados, si Dios no nos llama, tampoco le podríamos amar. Y si no le pudiéramos amar, tampoco las cosas entonces nos ayudarían a bien. No es que yo logro vencer una tentación y pasar un peldaño de la vida por el hecho de que yo oré mucho u oro mucho, o soy muy fiel en la ofrenda y muy fiel en la asistencia y soy muy buscador de Dios. No es eso. La Biblia dice, claro, conforme a su propósito que son llamados. Dios nos llamó. Ahí comienza el éxito de nuestra vida cristiana, la victoria. No se trata de que seamos muy espirituales. Alguien me dijo en una oportunidad, le pregunté por su hogar y me dijo, mi esposo está mal. Yo estoy bien porque yo sí soy súper espiritual. Y me quedó sonando esa palabra, súper espiritual. Esta es la fecha que no he podido entender que será un súper espiritual. Entonces yo lo asocié con esa miniserie, película de dibujos animados llamados Los Superhéroes. Y dije, pues un súper espiritual tiene que ser un superhéroe. Claro. Alguien súper espiritual tiene que ser un Superman. Pero eso lo que refleja es la absoluta ignorancia de la palabra. La fuente de toda victoria es Dios. Dios es el que nos da la victoria. Mire, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, claro, nosotros amamos a Dios, qué bien. Entonces todo nos ayuda bien, qué bien. Pero la Biblia dice, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado de Dios, esa atracción que Él hace del hombre hacia Él, es lo que le capacita, lo fundamenta, lo prepara para que pueda amar a Dios. Y como por canal en desnivel se viene todo en cascada de parte de Dios. Él nos llama y se viene todo a nuestro favor, porque es Él. No es mi astucia. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es que Él nos conoció, es que Él nos predestinó, es que Él en su propósito recóndito, como dice por allá en Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, en el beneplácito de su voluntad, en su propósito profundo, Dios nos conoció y Dios nos llamó
y nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. La victoria de nuestra vida terrenal tiene dos áreas: el área espiritual y el área natural de la vida. El área espiritual es contra el pecado y el área natural de la vida es las circunstancias de vida. Y Dios, como fuente de toda victoria, Él controló, nos facultó para pasar estos dos estados de la vida, el estado espiritual y el estado natural. Por eso, frente al pecado, Dios nos llama, nos predestina, nos conoce y nos hace conforme a su imagen, aún desde antes de la fundación del mundo. Frente a todas esas circunstancias de maldad donde es imposible que al hombre alguno obtenga victoria, Dios lo hizo todo. Verso 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Yo ya le decía, es como una cascada de bendiciones de Dios. Dios nos conoce, Dios nos llama, Dios nos justifica, Dios nos predestina, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos lleva hasta la gloria. Entonces, ¿la victoria de quién es? Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, hermanos. Nadie es más sabio que otro o más espiritual que otro. Tal vez tenga más comunión con Dios que otro, es posible. Pero no hay super espirituales porque no hay superhéroes espirituales. Dios ha determinado que Él es la fuente de toda victoria del hombre, para que Él no se enorgullezca ni se envanezca, sino que le dé la gloria a Dios. Por eso el verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Y aquí está hablando en forma personal, no está diciendo qué cosa, sino quién, qué persona. Y creo que aquí se está dirigiendo de manera indirecta al mismo Satanás como fuente de maldad. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es capaz de interponerse en la obra redentora de Dios y en el proceso y proyecto de darle victoria al hombre sobre el pecado? Por eso dice el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso hace Dios a nuestro favor porque Él asegura nuestra victoria. Si Dios hubiese dejado la victoria en manos de nosotros, nosotros hubiésemos fracasado hace muchísimo tiempo. Pero la victoria del hombre sobre el pecado y las circunstancias de la vida son propias de Dios. Él las apropió, se apropió de ellas, Él mismo. Él las toma. Y cuando se las entrega al hombre para que viva y las disfrute, ya esas cosas están derrotadas. Por eso dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, estimado hermano, cuando habla aquí de todas las cosas, aquí no está hablando de cosas materiales. No estamos pensando en que vamos a orar pidiendo cierta y determinada cosa material y entonces porque este versículo dice que Él nos puede dar todas las cosas, entonces vamos a pedir cualquier cosa que Dios tiene que darnos todas las cosas porque aquí lo dice así. Está hablando de cosas totalmente espirituales y que provienen de Dios como fuente de toda victoria en relación con Satanás y contra el pecado. Por eso el verso 33 afirma, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El 34, ¿quién es el que condena? Y el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Son tres preguntas inquietantes, impactantes. Porque si la fuente de victoria es Dios, nadie puede acusarnos, nadie puede condenarnos y nadie puede separarnos. Porque la obra de Dios es perfecta. Así que no pueden acusarnos porque somos escogidos. No pueden condenarnos porque Cristo fue el que murió por nosotros. Y no pueden separarnos del amor de Dios nadie porque en estas cosas somos más que vencedores, dice el verso 37. Así que
la fuente de toda victoria es Dios en relación con el área espiritual, por cuanto Él estableció redención para el hombre en Cristo Jesús. Los escogidos de Dios no pueden ser acusados en ningún momento. En ningún momento, ¿por qué? Porque ya han sido justificados. ¿Quién es el que va a condenar a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Cristo murió. Y no solamente eso, sino que también resucitará, o resucitó mejor, e intercede por nosotros. Hasta aquí encontramos entonces, amados hermanos, en la primera área, donde Dios es fuente de toda bendición. El área espiritual, donde Dios asegura nuestra victoria por actos y hechos de su soberana voluntad, al escogernos, al llamarnos, al justificarnos, al predestinarnos, al glorificarnos a través de su Hijo Jesucristo, al eximirnos de juicio, al eximirnos de condena. Ahí vemos el obrar de nuestro Dios de una manera prodigiosa, de una manera sobresaliente, de una manera grande, de cómo la victoria del hombre es la victoria de Dios. El hombre puede cantar victoria porque Dios cantó primero la victoria. Es como el amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así es, nosotros somos vencedores porque Cristo venció primero. No amamos a Dios de iniciativa propia. Alguien nos amó primero y eso se llama Dios. Ese ser se llama Dios. Nos amó primero y puso en nosotros su amor para que nosotros devolviéramos ese amor hacia Él. Igual también. Dios nos dio la victoria porque Él primero venció. Y usted sabe, conoce todo el andar de Satanás desde el cielo hasta este momento. Y sabe cómo las legiones de los demonios y Satanás a su mando han tenido que sufrir la derrota de Dios, porque Dios contra ellos ha asegurado su derrota y a favor de nosotros la victoria. Por eso, hermanos queridos, si hay algo que usted y yo debemos de estar seguros, es que Cristo salva. No puede haber un mínimo de duda en nuestra vida que Cristo no sea capaz de salvarnos, porque Él primero hizo lo que teníamos que hacer nosotros. En segundo lugar, hermanos, mire el área natural de nuestra vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Todas estas cosas son situaciones de la vida, naturales de la vida. El peligro, la tribulación, allí hay una secta que habla de eso. Que allá en el cielo, allá en la vida eterna con Dios, los que vayan allá vamos a estar ocupados, los unos cantando, los otros jugando. Señor nuestro. Estos dos versículos hacen una mezcla entre cosas espirituales y cosas naturales. La muerte es algo espiritual, pero también es algo natural. La vida también es algo espiritual y algo natural, con sus diferencias. Ángeles es algo totalmente espiritual, que impacte o otra cosa. Principados, potestades, lo presente ni lo porvenir, el tiempo, el futuro, la vida misma, lo alto, lo profundo, tal vez refiriéndose a lo inmenso del universo. Ninguna otra cosa creada. No existe en el universo, ni el mismo universo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo? La base fundamental, que es Dios. Dios es la fuente de toda victoria.
tanto en el plano espiritual como en el plano natural. Él ha garantizado nuestra victoria contra el pecado, contra Satanás y contra el mal, porque Él nos escogió, nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Y Él ha garantizado todo ello en el sacrificio de su propio Hijo. Por eso dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, lo que falta. Lo que falta. Y también encontramos entonces que en el mundo natural, que es otra área donde Dios asegura la victoria, se debe también a la obra de Él. Porque Él primeramente nos amó. Él primeramente nos llamó, Él primeramente nos justificó, Él no escatimó a su propio Hijo. Así que, hermanos, en conclusión, no se enorgullezca cuando usted pasa la prueba o pasa alguna prueba. No pensemos que porque nos estamos guardando del COVID y que porque estamos tomando agüita de no sé qué y la hierba de no sé qué más y somos juiciosos en guardar las reglas. Bueno, somos demasiado inteligentes y que Dios nos ha librado porque yo le he puesto sabiduría. Claro que la sabiduría hay que ponerle a la vida, pero ella, la sabiduría, no es la fuente ni la razón de nuestra victoria. La sabiduría es más bien un instrumento que Dios nos permite manifestar para disfrutar la victoria que Dios nos obsequia y que Dios nos da. Mucho cuidado cuando nosotros pensamos que nos libramos de ciertas cosas porque hemos sido astutos, porque hemos sido cuidadosos, porque hemos sido maliciosos cuando vamos a hacer un negocio, por ejemplo, o porque somos muy precavidos, o porque soy muy vivo y no me dejo robar, no me dejo timar, no me dejo intimidar. No, hermano. Reconozcamos que nosotros de sí mismos y por sí mismos lo que damos es lástima. Si no, mire el pecador en el mundo como está. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha llamado a ser parte de un pueblo redimido por la sangre de su Hijo. Nos ha dotado de su Espíritu Santo para conducirnos en la tierra como verdaderos hijos de luz. En ese caminar y en ese andar vamos a tener tropiezos en la vida, vamos a pasar por circunstancias diversas, incluso la muerte. Y frente a todas esas circunstancias, Dios ha asegurado la victoria. Por eso, hermanos, la victoria sobre el COVID-19 no es que no nos dé. La victoria sobre el COVID-19 es la que Dios tenga. Porque si nos da alguno de nosotros y morimos, entonces, si no le atribuimos eso a Dios, ¿a quién se lo atribuimos? La fuente de toda victoria está en Dios. Esa es la conclusión y esa es la gran verdad. Oremos. Señor, muchísimas gracias por su palabra. Cuando leemos tu palabra, siempre, siempre habrá un motivo, una razón, una exhortación, un consejo, una enseñanza, una instrucción. Muchísimas gracias, amado Dios, por ello. Muchísimas gracias, Señor, porque eres infinitamente bueno. Al concedernos tu palabra, amado Señor, para instruirnos y para meditar en ella cada día. Gracias porque tú eres la fuente de todo poder que da victoria. Eres la razón del por qué nosotros podemos vivir como vencedores en el mundo. Podemos vencer al maligno, al pecado, pero también podemos vencer las circunstancias difíciles, pero gracias a ti, amado Dios.
Muchísimas gracias por ello en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, debido a toda esta situación de cambios de clima, a veces se afecta a uno también, ¿no? Qué bueno, hermanos, poder haber estado esta noche con ustedes. Hoy no tuvimos cantos, pero tuvimos lectura de la palabra. Y tuvimos buenas lecturas y pasamos un buen rato todos aquí. Quisiera recordarles, estimados hermanos, que el próximo jueves también estaremos a través de este medio, seguramente de algún hogar, tal como nuestro hermano pastor Juan Daniel lo ha trazado, seguramente estará en algún hogar y lo transmitirá allí desde algún lugar seguramente. También les invitamos para el próximo sábado la reunión de la oración, 6:30 de la mañana. A las 12 del día el programa radial y en la tarde a las 4 las damas y en la noche a las 7 la reunión de jóvenes y el domingo la dominical. No olvidemos que el domingo nos estamos reuniendo 8 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Apúntese con anticipación, vaya con tranquilidad. Allí es un sitio muy seguro, todos vamos cumpliendo las reglas de higiene y seguramente no va a haber problema. Para todos nuestros hermanos, ya que tienen su edad bastante avanzada y que quieren congregarse, estamos en el proceso para que pronto también se puedan congregar con nosotros, igual que los niños. Apenas llevamos 2 domingos y estamos poco a poco porque las reglas así lo exigen. Tenga paciencia. Quisiera también anunciarles que hacemos oración de 8 de la mañana a 9, 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche todos los días, a excepción del domingo, porque el domingo ya tenemos el templo abierto para las 3 actividades, entonces no habrá oración vía WhatsApp. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por su presencia. Hay un versículo aquí que quiero que terminemos con él, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un abrazo. Feliz noche.